La economía del Paraguay durante los últimos 20 años ha atravesado una transición que dio lugar a un crecimiento económico y una redistribución de la pobreza. Una investigación encabezada por la economista Verónica Serafini demuestra que desde el año 2003 hasta el 2015, el crecimiento y la reducción de la pobreza aumentó continuamente. Desde entonces, solo se tienen expectativas de crecimiento económico, en tanto a la reducción de la pobreza afirmó que existe un estancamiento. En ese periodo se redujo a más o menos la mitad la pobreza. Nosotros llegamos a tener picos casi del 50% de pobreza. Y viene reduciéndose hasta antes del 2000 con idas y venidas, y desde el 2003 ya se empieza a reducir sin pausa hasta el 2015, que cae bastante la pobreza, y ahí nos volvemos a quedar en poco más de un quinto de la población. Y eso un poco los últimos años lo que nos dice, nos refuerza la idea de que el crecimiento fue importante para reducir la pobreza, pero a pesar de que tuvimos una tasa de crecimiento muy alta, porque tener crecimientos del 14% en algunos años y un promedio del 6%, es muy alta para cualquier país del mundo, tan alta que nos decían el milagro latinoamericano. Ahora, cuando crecimos al 3%, ya no redujimos la pobreza, a pesar de que ese crecimiento tampoco es bajo, porque la población crece menos que eso. Entonces, eso nos debiera llamar la atención. Tenemos un estancamiento en la reducción de la pobreza. En los últimos años la pobreza se quedó durante 5 años, nos quedamos en 1.800.000, ahora tenemos 1.600.000 personas, 40% de ellos son niños. Eso debiera preocuparnos, porque son los que van a ser pobres y van a transmitir la pobreza. Si no nos preocupamos hoy por toda esa cantidad de niños, más de 600.000 niños que están en situación de pobreza, son los que van a reproducir en el futuro, en su adultez. Los factores que hicieron posible la reducción en gran parte fueron la implementación de políticas públicas como Tecoporá, entre otros, la urbanización y la generación de empleo mediante las industrias. Alrededor del 70% fue el crecimiento económico. También muy ayudado por la urbanización, porque lo que hizo la urbanización fue generar muchos empleos en el sector terciario, en el sector comercio, en los pequeños servicios. Lastimosamente esos empleos sabemos que son muy precarios, por eso el 70% de la población es informal. Ese proceso de urbanización ayudó, pero hubiéramos tenido más efecto si esto hubiera sido acompañado por mejores políticas en la agricultura familiar, de manera a que, por un lado, esa provisión de alimentos redujera la inflación, limitara la inflación de alimentos, y por otro lado, redujera la migración del campo a la ciudad. Porque también en parte ese crecimiento que generó empleos tan precarios que son los que estamos viendo también en las calles. Es el empleo altamente informal, sin ningún tipo de seguridad social, sin capacidad para, con una fuerte probabilidad de caer otra vez en pobreza, porque se mantienen fuera de la pobreza de manera muy volátil. Fue un conjunto de cuestiones. Lastimosamente, por ejemplo, la industrialización se mantuvo. Hubiera sido mucho más importante la reducción de la pobreza, porque la industria es la que genera empleo de mayor calidad y mejor remunerado. Fueron muchos factores los que pudieron, pero sobre todo la expansión del sector informal. Redujo la pobreza, pero teníamos que seguir preocupándonos de que esos que salieron en la pobreza y están en el límite no vuelvan a caer. Por último, destacó que de mantenerse las condiciones económicas actuales, como la expectativa de crecimiento de 3,2%, la inflación y las variables cambiarias, como máximo la pobreza podría reducirse en 2 puntos porcentuales en los siguientes 15 años.
Cabe resaltar que la investigación se dio a conocer mediante la presentación de un libro denominado Pobreza en Paraguay, Crecimiento Económico y Conflicto Redistributivo.